Bueno, pues es un huerto que parte de lo que viene siendo la agricultura tradicional, pero con unas variaciones en base a la permacultura y los conocimientos que nos muestra Fukuoka en todas sus hipótesis y teorías ecosistémicas del funcionamiento de la naturaleza en sí. Entonces, nosotros llevamos la agricultura desde la captación o recogida de semillas de agricultura tradicional de muchos de los huertos que hay en la periferia de Ávila, así como de otras latitudes dentro de la península ibérica y por qué no decirlo, del continente sudamericano, que es de donde han partido en origen muchas de las variedades que se han cultivado en lo que es luego la huerta tradicional europea. Nosotros, bueno, estamos experimentando en base a lo que se hacía antes, para con el conocimiento de antes poder transmitirlo a nuestro quehacer diario en el huerto y podérselo transmitir posteriormente en una transmisión vertical del conocimiento a las generaciones venideras. ¿Qué es lo que hay de nuevo en esta estructura hortelana urbana? Pues que realmente nosotros concebimos dentro de las relaciones ecológicas que hay y existen entre las distintas especies animales y vegetales, matrices, o sea, conjuntos de individuos de diferentes cepas y de individuos de diferentes variedades y especies animales que conviven dentro del ecosistema. Con esto conseguimos que esas relaciones generen pues estructuras reticulares bastante densas y que sin el hecho de quitar malas hierbas nosotros producimos cobertura vegetal de amplio espectro con muchas variedades de lo que se viene llamando malas hierbas, que son simplemente flora silvestre que nace en la península ibérica en consonancia con lo que nosotros hemos ido cultivando, apoderándonos un poco, sí, de lo que es el terreno que tienen ocupadas estas especies que ya estaban aquí. Claro, nosotros pensamos y creemos que los químicos actuales no son bien recibidos por parte de los organismos que los consumen, entonces nosotros estamos aplicando agricultura ecológica a la vez, que carece de químicos y de cierto uso de maquinaria agrícola de peso. Lo que radica realmente la diferencia es eso, que nosotros dejamos que esto genere un ecosistema naturalmente viable, no solo para el ser humano, sino para otros millones de especies que conviven con nosotros, como son los zapateros, las abejas, las hormigas, incluso el pulgón o la araña roja ha convivido en nuestro ecosistema sin llevarse a ninguna planta de manera drástica, como se supone que pasaría en un huerto de monocultivo, que si te entra una plaga te comería todas las plantas. Nosotros creemos en la fuerza de la unión hace la fuerza. Cuantas más plantas, cuanto más seres vivos diferentes, más fuerte es tu huerto. Y no hace falta veneno que luego nos vamos a comer. Si tenemos un monocultivo, el área cultivada de lo que sería todo el espectro del suelo es un porcentaje menor del 100%, y ese agua que es aportada a esos vegetales pues es absorbida, sí, en efecto, por los vegetales, que son nuestro alimento, pero realmente mucha parte de esa agua es evaporada por el sol. Entonces, si nosotros tenemos una matriz con muchas más variedades de plantas que están cubriendo ese suelo, la evapotranspiración, que es un proceso fundamental en todos los procesos ecológicos y vitales, pues se ve reducida en el sentido de que en el suelo continuamos teniendo mucha más agua de la que podríamos tener en un suelo, que se dice por ahí abajo, pelado, ¿no? Entonces es muy interesante porque hay relaciones ya no solo entre los insectos y las plantas, sino entre las plantas y las plantas, generando facilitación y sinergia entre ellas mismas. Y lo que nos hace, pues eso, quizás podemos invertir menos agua dentro de una optimización agroecológica, no industrial, y el suelo no sufre tanto. Claro, y no se desgasta. El suelo está en una red de retroalimentación, porque planta que nace, planta que muere in situ, y todo lo que ha chupado vuelve a ser parte del alimento, de esa fauna que vive ahí, que hace que vuelva a formar parte del suelo. Hemos utilizado abono de origen aviar, tenemos OCA agroecológica certificada, en la que el sustrato que hemos aplicado en el suelo lleva sus fecas, es totalmente orgánico, eso viene bajo certificado. Y en el aspecto abono, pues claro, nosotros
carecíamos del conocimiento de qué tipo de abono se le echa a qué tipo de especie. Entonces, claro, nosotros primero encuestamos, y en el otro caso del abono que hemos utilizado es estiércol de caballo, que sabemos que sí o sí no ha consumido piensos, por lo tanto, vamos, sin una analítica previa, pero con todo rigor, es abono orgánico. Los purines realmente los hemos utilizado, el purín de ortiga y el de cola de caballo, para luchar contra estas llamadas plagas, como son la araña roja o el pulgón. Pero claro, lo que realmente hace esa planta es añadirles minerales al suelo y a la planta, al echárselo rociado por encima de ella, que lo que hace es hacerla a la planta que se haga más fuerte, no echar veneno a la planta para que se muera el bicho que la chupa, sino ayudar a la planta que se haga más fuerte y así el bicho que la chupa no la mate. Unos años para atrás, ¿qué hace la gente? Incluso hoy, rociarlo con venenos que pasan luego a formar parte de esa planta que luego nos vamos a consumir nosotros. ¿Qué pasa? Que no saben que realmente esa planta está sufriendo ese ataque por algún factor externo, por algún factor interno de la planta, pero normalmente es producido pues eso, por la masificación de una sola clase o porque no está en su medio natural, entonces hay que ayudarla, pero es mejor ayudarla pues como nosotros, tomando vitaminas que tomando ibuprofeno, que te quita el dolor de cabeza pero no te sana realmente, solo te quita la molestia. Bueno, nada que te pongas a investigar un poco sobre el origen de los insecticidas y los pesticidas, te irás ahí, encontrarás ahí que son empresas que hace medio siglo se dedicaban a hacer armas de destrucción, eran armas químicas. ¿Y qué pasó? Cuando se acabaron esas guerras o empezaron a tener otra ética y tal, esos venenos los tenían que reinvertir en otras cosas. Y esa química, en vez de utilizarla para matar personas o individuos, lo utilizaban para controlar campos y plagas y hierbas. Pero claro, al final para que una planta sea tolerante a un veneno, tiene que llevar el veneno. Y de ahí se origina el transgénico. Para que esas plantas sean tolerantes a esos venenos, deben de llevar esos venenos a nivel genético dentro de sí, para que luego cuando tú lo rocíes, esa planta sea tolerante a ese veneno y no todas las demás que no le llevan. Pero claro, ese veneno está en su genética. Tú te comes un maíz que en mini partícula lleva una mini dosis de veneno, y una soja que lleva una mini dosis de veneno. Ese veneno te lo vas guardando dentro. Ya no solo lo que fumigas, sino luego lo que llevan las plantas. Y es un mercado que cambió. Simplemente que en vez de venderle al ejército, pues necesitaron buscar otra gente, que no había ya esa masificación de guerras tan descomunales y tuvieron que emplearlo de otra manera. Era una empresa que había que seguir para adelante con ella. Quizás las costumbres ancestrales o no tan ancestrales pues han llevado al ser humano a ser un poquito esclavo de su huerto y entonces o ser esclavo o ser un enamorado de su huerto. Todo esto puede ser visto desde cualquier punto de vista, pero claro, ellos a nivel de nomenclatura de especies no reconocen más que las especies que han cultivado y reconocen como comida. Entonces todo lo que no es comida para ellos es o mala hierba o suciedad. Y bueno, dentro de un espectro de especies y dentro de una biodiversidad tan rica como tenemos en el planeta Tierra, considerar a un grupo tan importante como las plantas y las que no comemos suciedad o mierda, pues bueno, es un tema un poco controvertido. Lo que ellos piensan realmente es que está sucio y que de ahí no vamos a sacar comida. Y a día de hoy pues hemos sacado casi 1 tonelada de calabacines y casi 400 kilos de tomates. Ellos hoy en día siguen llegando al huerto y dicen, esas plantas son forrajeras, esa planta... Tenéis muchas plantas muy, como le dicen, las malas hierbas, el ceñisgo, el no sé qué. Pues eso chupa los nutrientes de la tierra. Bueno, no dicen ni los nutrientes, dicen chupan el jugo de la tierra. Claro, nosotros les intentamos explicar que realmente el jugo de la tierra esas plantas no lo están consumiendo, sino que están aportando energía a esa tierra, están haciendo redes de comunicación entre distintas plantas, que lo que están haciendo es lo contrario, haciendo que ese terreno sea más sano, sea más fuerte y no tengamos que continuamente estar reabonando, trabajándolo. Claro. Porque claro, nuestro suelo hay en zonas en las que nunca se pisó, solo han crecido plantas y ese terreno está para quitar las plantas secas, poner una plantita, cuidarla y que vuelva a crecer, no hay que realimentarlo porque con nuestro proceso agroecológico no hemos devastado el suelo, no le hemos desecado, le hemos estado continuamente alimentando, dejando que otras plantas, que otros insectos hagan todo el rato aporte de nutrientes al suelo. Claro, cada planta que se muere la va comiendo otro bicho, ese bicho defeca en la tierra y eso es abono, igual que el abono de ganso o el abono de caballo, lo estamos ahora, pues tenemos abono de zapatero, abono de hormiga, abono de lombriz, porque están ahí comiendo continuamente y continuamente están echando sus excrementos en nuestra tierra y esos excrementos disueltos en agua se los comen nuestras plantas. Entonces es retroalimentación. Claro, son retroalimentaciones de los ciclos biogeoquímicos. Uno podría realmente llevar a estudio qué comunidad tengo en este bancal.
porque uno dice, bueno, uno sabe que de manera tradicional no puede poner tomates y al año siguiente volverá a poner tomates, pero si tus tomates han estado rodeados de otras plantas que potencialmente han podido estar modificando las condiciones edafológicas, uno entiende que el suelo tiende a estar en equilibrio, por lo tanto no tiene que hacer esa rotación tan obligada que proponen en la agricultura, sino que el suelo, como dice Diego, ya está retroalimentándose en sus ciclos biogeoquímicos y el abono está patente en el suelo. Como no es un monocultivo de tomates, nuestro suelo no va a estar lleno de solanina el año que viene y puede haber tomates y puede haber otro tipo de plantas. ¿Qué pasa en un monocultivo? Que si yo ahora tengo durante 4 o 5 meses que dura la cosecha del tomate, solo tomates, se ha intoxicado el terreno con solanina, porque la solanina es un veneno que llevan las plantas solanáceas para que los animales no se las coman cuando están verdes y se las coman cuando están maduras. Por eso un tomate rojo no te sienta mal, pero si te lo comes verde te sentaría mal. Ese veneno que tiene la planta lo pasa al suelo, pero si no hay otras plantas y otros microorganismos que ese veneno lo transformen en otra sustancia, claro, estás envenenando tu suelo y tendrías que dejar cada año ir haciendo rotación de cultivos de año en año. Nosotros la estamos haciendo continuamente, porque tenemos una malva, tenemos verdolaga, tenemos cenizo, tenemos tomate, tenemos achicoria, lechuga, está todo mezclado. Claro, que sí que hay que tener en cuenta que si ha habido más tomates, al año que viene lo mismo ahí tiene que haber menos tomates, pero por una relación, para que la tierra esté más sana, pero no hay que hacer, pues eso, dejarlo todo en barbecho durante un año. Yo creo que eso es necesario porque se hacen monocultivos y de cultivo intensivo, con muchos pesticidas, muchos herbicidas, y eso lo que hacen es desecar el suelo. Si no le dejas que se vuelva a alimentar, por mucho alimento químico que le eches, la tierra sigue siendo polvo, se va secando. Tenemos varias hipótesis, La industrialización. y una de ellas es la avaricia, ¿no? La avaricia del ser humano, que quiere optimizar y masificar sobre todo la producción, y luego una cuestión estética de orden y de paisaje, o sea, y de control también. y de control de ese paisaje. Es decir, yo puedo controlar la naturaleza, sé que aquí voy a tener mis hectáreas de tomate, pues, o sea, mis manzanos o la verdura que sea, y que luego a la hora de recolectarla va a ser mucho más rápido ese proceso y por lo tanto la voy a poder comercializar mucho antes. Aquí nosotros tenemos conviviendo, porque es la base de nuestra huerta, la convivencia entre especies, conviviendo muchas especies que están prácticamente desordenadas, que eso también hace que no sea eso, un monocultivo ordenado, un paisaje ordenado, productivo, y no, ahora nosotros estamos dentro de lo que es el fractal. Yo creo que también el monocultivo pues tiene que ver mucho con el capitalismo y el patriarcado, claro, es algo necesario para vivir en una sociedad de consumo, pues todo, ya no solo el monocultivo, las fábricas que fabrican solo una rueda, solo un coche, solo una cosa, que es lo que va a estallar en el mercado. Es cuestión del mercado, cuestión de la ansiedad humana y cuestión de que vivimos en un sistema patriarcal que castra a todo y todo lo tiene que controlar, y la naturaleza hay que doblegarla. Ha sido algo no muy rápido, sí muy fortuito, porque sí que es cierto que hemos recuperado bastantes cepas en un corto periodo de tiempo, y sí, son sobre todo cepas que las que hemos conseguido de semillas son cepas orgánicas, con una variabilidad genotípica amplia y que sabemos que no nos va a dar fallo, porque si viene una plaga y al final tienes una pequeña variabilidad genética de esa especie, igual te viene una plaga, te la azota y chao, pero no, tenemos muchas variedades que vienen de la tradición hortícola, no vienen de un sobre. Gente que fue la herencia de sus padres, alguna. Sí, esto es herencia del abuelo de un amigo, y las judías del barco vienen de otro paisano, y las lechugas y las calabazas de otro paisano también mayor. Hemos podido tener acceso a gente de diferentes rangos de edades que nos han podido facilitar estas variedades. El resto de cultura, y gente además suele ser gente muy humilde, que según para ellos, si nosotros no sabemos nada, si sois vosotros los universitarios y no sé qué, y realmente tienen un saber que se van a llevar con ellos porque no está escrito, porque son muchas cosas que son de gente que lleva 90 años dedicándose a ello y que lo mamó y que ha vivido de ello siempre. Entonces hay ciertas cosas que por mucha ciencia y por mucha historia ellos lo saben hacer porque es su día a día, vamos. Las judías nacen de una variedad que nos dio un amigo, que se le hibridaron a él, la judía blanca y el pipo, por así decirlo, que es la que cultiva su familia toda la vida. También tenemos tomates que tienen un origen peculiar, y esos tomates, pues de un mismo tomate pueden salir muchos tomates distintos, lo mismo que con los calabacines. Tenemos calabacines de un mismo fruto, pero tenemos 7 variedades de calabacín distintos. Tenemos maíz del Perú, tenemos maíz de México, tenemos pimiento de la Vera, tenemos repollos de Asturias y tenemos berenjenas también asturianas, judía del barco, patatas pusimos también. Nosotros estamos cultivando el amaranto que viene de
pues no sé exactamente de qué país vendrá, pero viene de Latinoamérica, Centroamérica, y aquí en España, en la península ibérica y en Europa, crece otra variedad de amaranto que es más pequeña, que no tiene esos colores rojizos que tiene esta otra variedad, pero la semilla también es muy pequeñita, es de color negro en vez de color tostado que tiene la otra, es un color beige clarito. Se come lo que es el grano que da, que es un grano muy pequeño, y lo puedes cocinar de muchas maneras, desde utilizarlo en caldo, en sopas, a hacer harinas o postres, galletas. Un grano con mucha proteína, con mucho alimento, viene de Latinoamérica. Cuando llegaron los españoles a Latinoamérica fue una de las cosas que a nivel cultural les prohibieron comer ese tipo de cereales o ese tipo de alimento porque les hacía muy fuerte, y también tradicionalmente se consumía aquí en la península ibérica. Lo único que por circunstancias del mercado y de productos y esas cosas, pues se dejó de consumir, pues como pasó con otras malas hierbas, que hoy en día se llaman malas hierbas, pero que la gente vivía de ellas porque antes aquí no había tomates, entonces tenían que comer las plantas que nacían, como la malva, la verdolaga, el cenizo, que el cenizo es la familia de la quinoa, que es una quinoa pero más pequeño, y el grano también le da negro. También tradicionalmente aquí se consumía, y por el norte de África y tal también se consumía, pero pues son cosas que por el mercado pues deja de utilizarse y pasan de ser plantas con uso a ser plantas malas, a ser plantas satanificadas, porque al final es que tú vas a cualquier huerta tradicional de aquí de España, porque son las que yo conozco, bueno, y si pillas a algún abuelete, Dios, las malas hierbas las tienen odio, realmente las tienen. ¿Por qué? Porque se han tirado toda la vida arriñonados, sacando malas hierbas, y las tienen asco, pero son plantas pues que sirven para curar dolores reumáticos, problemas pues, de hipertensión, problemas de hinchaciones de venas, que son plantas con muchos usos, ya no solo alimenticios, sino a nivel medicinal, y que luego incluso también haciendo caldos se pueden hacer pomadas, para mejorar la piel, para sanar, por ejemplo, la ortiga para la psoriasis, para la alergia, para la caída del cabello. Son plantas que siempre han estado aquí y que siempre se han consumido. Tal y como lo llevamos nosotros es bastante llevadero. Si tuviéramos que estar esclavos del quitar las malas hierbas y contratar plagas que no sabríamos por qué vienen y preguntarnos cosas con respuestas seguramente variopintas y pintorescas, con la mochila de glifosato para arriba y para abajo y no sé qué, pues claro, sería bastante madrugar todos los días, pero sí, el huerto te pide venir todos los días, a no ser de que la luna te diga que no vengas. Claro, respetamos eso, los días, los nodos lunares, los perigeos, los apogeos, eclipses o cosas de esas que se supone que no son buenos trabajar las plantas. Intentamos pues no tocarlas mucho, venir solo a ver si les hace falta algo. Claro, este proyecto no es solo de huerta ecológica urbana o periurbana o interurbana, es un proyecto que implica una divulgación vertical de conocimiento. Para eso, después de 1 o 2 años de hazañas aquí naturales, pues sí, pretendemos realizar algún informe informativo, alguna divulgación en revistas, para la redundancia, divulgación ambiental, divulgación científica para todo el público. Sí, si pudiera ser escribir alguna nota científica sería lo suyo. Parte del proyecto era eso, la transmisión desde los abuelos hasta los niños, pasando por nosotros, que somos como que el punto de unión entre esas cosas, y lo nuevo, que no es nuevo, porque nosotros lo que estamos haciendo de la permacultura, la sinergia y todo eso, es la naturaleza propia, no, nosotros estamos, es más, aprovechándonos, porque al final siempre la dominan, ¿no? Pero no es nada nuevo, estamos mezclando lo tradicional de Occidente con nuevas versiones de ver el mundo, pero son versiones que vienen de antes. En esto no hay nada inventado. Las plantas llevan creciendo antes de que estuviéramos aquí los humanos. Pues nada, que se echen una azada y a trabajar. ¿Sí? Claro, azada y a trabajar, mucha fe y amor. Y nada, las plantas se ayudan, no se pelean. Vamos, yo no he visto matar ninguna planta a otra planta. Sí, el acotamiento es artificial, pero dentro de un ecosistema, un agrosistema abierto, diverso y completo, la gente no tiene que preocuparse porque venga un insecto, porque venga otro. Hay que estar abierto también, dispuesto a trabajarlo, claro, pero... Y a recibir información. El huerto te da mucha información. La puedes apuntar si tienes tiempo o la puedes simplemente sopesar. En este caso es lo que estamos haciendo. Y bueno, que escuchen mucho de mucha gente, pero que luego se dejen llevar ahí por el instinto. Porque yo creo que al final claro, eso es lo que pesa. Que se aparten un poco del patriarcado y del capitalismo y toda esta historia mercantil. Y que se sean ahí, que no. Claro, y que no esperen nada, porque como dicen por aquí, el que siembra recoge, o sea que uno tampoco se tiene que agobiar.
Bye.